Buenas tardes. El día de hoy estaremos presentando la unidad número 4 de la materia Álgebra Lineal a cargo de la profesora Zuleima Espinosa, Espacios Vectoriales. Entre los integrantes de este equipo tenemos a mi persona, José Simón García Castellanos, a Nicole de Jesús Rangel Sánchez, a Paola Valentina Marcano Salas, a Moisés Alfonso Terán Rivas y a Crisángelis del Valle Hernández Fernández. ¿Qué son espacios vectoriales? Cuando nos referimos a un espacio vectorial, estamos hablando de una estructura algebraica que definimos como un conjunto de elementos llamados vectores. Recordemos que los vectores son objetos que tienen magnitud y dirección y que podemos representar como flechas en un plano o en un espacio. Los espacios vectoriales son importantes en matemáticas porque permiten la generalización de conceptos como la geometría y el álgebra lineal. Por ejemplo, los vectores podemos utilizarlos para representar puntos en el espacio tridimensional, lo que permite la definición de conceptos como la distancia entre dos puntos o el ángulo entre dos vectores. Estos campos son ampliamente también utilizados en la física, en donde se utilizan a la hora de estudiar campos eléctricos y electromagnéticos. También podemos referirnos a espacios vectoriales como un conjunto no vacío en donde se realizan operaciones algebraicas, esto con el fin de dar estudio al comportamiento de cierto fenómeno. Origen. Ahora hablaremos un poco sobre los orígenes de los campos o espacios vectoriales. Tenemos que los campos vectoriales se derivan de la geometría afín, a través de la introducción de coordenadas en el plano o en el espacio tridimensional. Hablando históricamente, tenemos que las primeras ideas de los espacios vectoriales llegaron en el siglo XVII, durante profundos estudios en el área como lo son la geometría analítica, matrices y sistemas de ecuaciones lineales, como muchos otros descubrimientos matemáticos y física, como por ejemplo la ley de la gravitación universal. Tenemos que a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, específicamente en el año 1750, el matemático alemán Leonhard Euler usó vectores para describir fuerzas y movimientos en mecánica. En 1801, el francés Carl Friedrich Gauss formuló la ley del magnetismo usando campos vectoriales. La primera formulación moderna y axiomática se debe a Giuseppe Peano a finales del siglo XIX. Los siguientes avances en teoría de espacios vectoriales provienen del análisis fundamental, principalmente de los espacios de funciones. A principios del siglo XX, los espacios vectoriales se extendieron a otras áreas como la teoría abstracta de grupos, la teoría algebraica, la geometría proyectiva y la topología algebraica. Propiedades de los espacios vectoriales. Las propiedades de los espacios vectoriales son las reglas que cumplen las operaciones de suma de vectores y productos de un escalar por un vector. Estas propiedades se pueden agrupar en dos tipos, los axiomas y consecuencias. Los axiomas son las propiedades básicas que se asumen como verdaderas y que definen la estructura de un espacio vectorial. Encontramos que existen 8 axiomas. Asociatividad de la suma. Tenemos, en la asociatividad de la suma, establece que para cualquiera de los tres vectores u, v y w en el conjunto B, u más b más w va a ser igual a u más b más w. En esta suma de vectores, no importa el orden en el cómo se asocian las sumas entre estos dos, el resultado siempre va a ser el mismo. Conmutatividad de la suma. En el axioma de la conmutatividad de la suma, establece que el orden de los sumandos no altera el resultado de la suma. Para cualquiera de estos dos vectores, u más b va a ser igual a b más u para todo u y b en el conjunto B. Existencia del elemento neutro. Tenemos de que existe un vector 0 en el conjunto, tal que u más 0 va a ser u para todo u en el conjunto.
También tenemos la existencia del inverso aditivo. Para todo u en B existe un vector menos u en el conjunto, tal que u más menos u va a ser igual a 0. Esto quiere decir de que si tenemos un vector positivo que se suma con un vector negativo dentro del conjunto, el resultado va a ser igual a 0. Distributividad del producto escalar respecto a la suma vectorial. Tenemos que k por u más b va a ser igual a k por u más k por b para todo vector k en el conjunto F y para todo vector u y b en el conjunto de V. Distributividad del producto escalar respecto a la suma escalar. Tenemos que k más l por u va a ser igual a k por u más l por u para todo vector k y l en el conjunto F y para todo u en el conjunto P. Asociatividad del producto escalar. Tenemos que k por l por u es igual a k por l por u para todo vector k y l en el conjunto de F y todo vector u en el conjunto de B. Existencia del elemento neutro multiplicativo. Existe un escalar 1 en el conjunto F tal que 1 por u va a ser igual a u para todo vector u en el conjunto B. Propiedades de los espacios vectoriales. Consecuencias. Las consecuencias son las propiedades derivadas de los axiomas mediante demostraciones lógicas. Algunas de las consecuencias importantes son unicidad del elemento neutro. Si existen dos vectores 0 y 0' que cumplen el axioma del elemento neutro, entonces 0 va a ser igual a 0'. Unicidad del inverso aditivo. Si existen dos vectores menos u y menos u' que cumplen el axioma del inverso aditivo para un mismo vector u, entonces menos u va a ser igual a menos u'. Producto de 0 por un vector. 0 por u va a ser igual a 0 para todo vector u en el conjunto de B. Producto de un escalar por 0. K por 0 va a ser igual a 0 para todo vector K. Buenas tardes, soy Paola Marcano y les vengo a hablar acerca de la combinación de vectores. La combinación de vectores, conocida como combinación lineal, es el vector que resulta al sumar otros vectores multiplicados por un escalar, o sea, un número que desconocemos. En estos casos, por ejemplo, nos piden determinar si el vector R es resultado de la combinación lineal de los siguientes vectores, U, V y W. Para comprobar, operamos multiplicando cada uno por un escalar. En estos casos, las escalares actúan como incógnitas, así que las nombramos como X, Y y Z, aunque podemos usar otros nombres como delta o alfa. Los sumamos y los igualamos al vector de nuestra supuesta combinación, quedando de esta forma. Multiplicamos cada vector con su incógnita, agrupamos los primeros elementos de cada vector en una ecuación y hacemos lo mismo con los segundos y terceros elementos. Nos debería quedar un sistema de ecuaciones, que dependiendo de la cantidad de vectores que nos den, puede quedar un sistema 3×3 o 2×2. Y en estos casos se resuelve como un sistema de ecuaciones normal. Si es de 3×3 se resuelven por métodos de 3×3 y si es de 2×2 se resuelve por métodos de 2×2. En este caso nos queda un sistema de ecuaciones de 3×3 y lo vamos a resolver con la regla de Cramer, la cual consiste en hallar los determinantes del sistema de X, de Y y de Z. Para hallar el determinante del sistema,
Primero tenemos que repetir las dos primeras filas de una matriz que crearemos con los valores de los coeficientes de cada una de las incógnitas del sistema de ecuaciones. Para el determinante del sistema necesitamos los valores de x, y y z y multiplicamos en diagonal. Las multiplicaciones de la diagonal izquierda siempre se le deben restar a los resultados de las multiplicaciones de la diagonal derecha. Y lo mismo para obtener los determinantes de x, y y z, lo único que cambian son los valores de los coeficientes que vamos a utilizar en la matriz. Para el determinante de x necesitamos los coeficientes de los términos independientes de las y y de las z. Para el determinante de y necesitamos los coeficientes de x, los términos independientes y de z. Y para el determinante de z necesitamos los coeficientes de x, y y los términos independientes. Una vez hecho las operaciones y obtenidos los valores de cada determinante, calculamos los valores de las incógnitas dividiendo todos los determinantes de ellas por el determinante del sistema. En el caso de x, dividimos el determinante de x entre el determinante del sistema, que sería 9 entre 9 y nos da 1. En el caso de y, el determinante de y entre el determinante del sistema y nos daría 9 entre 9, que también es 1. Y en el determinante de z sería entre el determinante del sistema y nos quedaría menos 9 entre 9. Esto sería igual a menos 1. Una vez obtenidos los valores de las incógnitas, reemplazamos valores en el sistema de ecuaciones. En la primera ecuación, una vez reemplazados los valores, empezamos a operar. 3 por 1, 3. 1 más 3 menos 1, me quedan 3. Y es el mismo resultado que mi igualdad original. Así que podemos decir que este resultado sí satisface esta ecuación. Pero hay que verificar las otras dos. En la segunda ecuación, 2 por 1, 2. 2 menos 1, eso es 0. También tenemos una igualdad en este resultado. En el tercer sistema de ecuaciones, 5 por 1, 5. 1 más 5, 6. Y entonces, como todas las igualdades son exactamente iguales a los términos independientes que teníamos originalmente, entonces se llega a la conclusión de que el vector R efectivamente es combinación de los otros vectores multiplicados por el escalar que nos dio al resolver el sistema de ecuaciones. Muchas gracias y les paso a mi compañera Nicole para complementar mi punto. Hola, buenas tardes, mi nombre es Nicole Rangel. A continuación les voy a hablar sobre los vectores linealmente independientes y dependientes. ¿Qué son los vectores linealmente independientes? Un conjunto de vectores libres se considera linealmente independiente si ninguno de ellos se puede escribir como una combinación lineal de los otros. Es decir, dado un conjunto de vectores, B1, B2 o cualquier otro, estos son linealmente independientes si la única solución de la siguiente ecuación que aparece en pantalla son todos los coeficientes A1 iguales a 0. Como podemos observar, A1 igual a 2, cualquier otro vector que sean iguales a 0. De forma geométrica, dos vectores son linealmente independientes si no tienen la misma dirección, esto es, si no son paralelos. Para resumirlo, se dice que los vectores tienen independencia lineal. Ahora bien, ¿qué son los vectores linealmente dependientes? En este caso es todo lo contrario a los vectores independientes y su definición es la siguiente. Un conjunto de vectores libres del plano son linealmente dependientes si alguno de ellos se puede expresar como una combinación lineal de otros vectores que forman el sistema. Es decir, dado un conjunto de vectores B1, B2 o cualquier otro, estos son linealmente dependientes si existe alguna solución de la ecuación que aparece en pantalla. En algún coeficiente AI es distinto a 0. También se cumple el recíproco. Si un vector es combinación lineal de otros vectores, entonces todos los vectores del conjunto son linealmente dependientes. En ocasiones también se abrevia y se dice simplemente que son vectores LD o incluso
que los vectores tienen dependencia lineal. Propiedades de los vectores linealmente dependientes e independientes. La dependencia o independencia lineal de vectores posee las siguientes características. Dos vectores proporcionales son paralelos y en consecuencia son linealmente dependientes porque tienen la misma dirección. Del mismo modo, si dos vectores no tienen la misma dirección o no son proporcionales, estos son linealmente independientes. Tres vectores complanarios, es decir, que están en el mismo plano, son linealmente independientes. El vector nulo es linealmente dependiente con cualquier vector. Un conjunto de vectores linealmente independientes generan un espacio vectorial y forman una base vectorial. Si los tres vectores son perpendiculares, se trata de una base ortogonal. Y si además su módulo es igual a 1, corresponde a una base ortonormal. Para saber si los vectores son linealmente dependientes o independientes, a continuación vamos a ver un ejemplo típico. Dice así: determinar si los siguientes tres vectores tridimensionales tienen dependencia o independencia lineal. Tenemos el vector u, que es 1, 5, 2. Tenemos el vector b, que es menos 2, 3, menos 1. Tenemos el vector w, que es 4, 2 y 1. Lo primero que debes hacer es plantear la condición de la combinación lineal. Para ello es a1 u, a2 más a2b más a3w igualarlo a 0. A continuación, se debe sustituir cada vector por sus coordenadas correspondientes, al igual que el 0 que corresponde al vector nulo. En este caso, en A1 se coloca las coordenadas del vector u, más A2 las coordenadas del vector b, más A3 las coordenadas del vector w. Y lo igualamos al vector nulo. Los coeficientes están multiplicando los vectores, por lo que la siguiente expresión es equivalente a A1 que multiplica el 1, no es necesario colocar el 1, A1 que multiplica el 5, A1 que multiplica el 2, más A2 que multiplica el menos 2, A2 que multiplica el 3 y A2 que multiplica el menos 1, más A3 que multiplica el 4, A3 que multiplica el 2 y A3 que multiplica el 1 y lo volvemos a igualar al vector 0. Después se realiza la suma de los vectores. En este caso se debe sumar el primer término de cada paréntesis. En este caso sería A1 menos 2A2 más 4A3. Luego el segundo término de cada paréntesis. 5A1 más 3A2 más 2A3. Y finalmente el tercer término de cada paréntesis. 2A3, 2A1 menos A2 más A3 y se iguala a 0. Si observas bien, la expresión anterior corresponde a tres ecuaciones, ya que cada coordenada del vector de la izquierda debe ser igual a cada coordenada del vector de la derecha. Así que tenemos un sistema homogéneo de tres ecuaciones con tres incógnitas, como puedes observar en pantalla. De manera que lo único que debes hacer es solucionar el sistema de ecuaciones cuyas incógnitas son A1, A2 y A3. Para ello puedes utilizar cualquier método, método de sustitución, método de Gauss, regla de Cramer o cualquier otro. Sin embargo, para saber si los vectores son linealmente independientes o linealmente dependientes, solo se necesita determinar si existe una solución distinta a la solución común. Si el determinante de la matriz compuesta por los componentes de los vectores es distinto de 0, significa que el sistema de ecuaciones solo tiene una solución, o en consecuencia los vectores son linealmente independientes. En cambio, si el determinante de la matriz compuesta por los componentes de los vectores es igual a 0, implica que el sistema de ecuaciones tiene más de una solución y en consecuencia los vectores son linealmente dependientes. De modo que lo único que se debe calcular es el determinante con las coordenadas de los vectores. Como es un determinante 3 por 3, se puede resolver con la regla de Sarrus. Este determinante corresponde a los coeficientes del sistema de ecuaciones anterior. A continuación te lo dejamos en pantalla.
En este caso, el determinante es diferente de cero, por lo que los vectores son linealmente independientes. Por lo tanto, la única solución posible del sistema de ecuaciones es la solución común en todas las incógnitas iguales a cero. A1 igual a 2 igual a 3 igual a cero. Muchas gracias, los dejo con mi compañero Moisés. Saludos, soy Moisés Alfonso Terán. A continuación les hablaré acerca de la base y dimensión de un espacio vectorial. Se entiende por base a un conjunto de vectores en un espacio vectorial B que cumple con las siguientes condiciones. Primero, que es linealmente independiente. Y segundo, que es capaz de generar a dicho espacio. Es decir, todos los vectores del espacio se pueden expresar como una combinación lineal de sus elementos. Tenemos por ejemplo las bases en el plano, dos vectores u y b con distinta dirección forman una base, porque cualquier vector del plano se puede poner como una combinación lineal de ellos. En este caso sería el vector x igual al escalar a por el vector u más el escalar b por el vector v. Las coordenadas del vector respecto a la base son vector x es igual a la componente x que es a y la componente y que es b. Cabe destacar que los dos vectores que forman una base no pueden ser paralelos y se pueden clasificar en base ortogonal, como se puede ver en la imagen, que es cuando dos vectores de la base son perpendiculares entre sí, y también está la base ortonormal, cuando los dos vectores de la base son perpendiculares entre sí, pero además tienen módulo 1. De este tipo se deriva la base canónica en el plano, que es un conjunto formado por dos vectores perpendiculares entre sí de módulo 1 y se representa tal y como se puede observar en la imagen. Se dice que es canónica porque es la base en la que nos fundamentamos para trazar un vector cualquiera. De la misma forma se tienen las bases en el espacio, con la diferencia de que en este estamos hablando de tres vectores, que también tienen distinta dirección y forman una base, porque como ya lo dije, se pueden expresar como una combinación lineal de ellos. Las coordenadas del vector respecto a esta base son vector x, pero tiene tres componentes, como ya lo dije. La componente x, que es a, la componente y, que es b, y la componente z, que es c. Existe la base ortogonal, cuando son perpendiculares entre sí, y la base ortonormal, cuando son perpendiculares y además tienen módulo 1. Como se puede observar en la imagen, la base canónica está formada por tres vectores de tres componentes cada uno. Planteo el siguiente ejemplo. Demostrar que una base para el plano R2 es el conjunto B. Este conjunto está formado por dos vectores, vector 1, 1, 0 y el vector 2, 0, 1. ¿Qué es lo que debemos hacer? Comprobar si se cumplen las dos condiciones mencionadas previamente. Para ello, primero vamos a demostrar que los vectores son linealmente independientes. Tal como lo explicó mi compañera, si al escribirlos como una combinación lineal, todos los escalares son iguales a 0, entonces el conjunto es linealmente independiente. Aquí se tiene que cumplir que a por el vector 1 más b por el vector 2 debe ser igual al vector nulo, 0, 0. Al realizar las respectivas operaciones, multiplicando por el escalar y sumando los dos vectores, podemos determinar que a es igual a 0 y b es igual a 0. Entonces, podemos concluir que son linealmente independientes. Ahora, el paso 2 sería demostrar que cualquier vector se puede escribir como una combinación lineal de los vectores que forman la base, que es el conjunto B. Vamos a probar con el vector menos 2, 6. Agrupando los términos, nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. A simple vista podemos observar que A vale menos 2 y B vale 6. Al sustituir estas variables en la ecuación,
comprobamos que es cierto, ya que 1 por menos 2 más 0 es igual a menos 2 y 0 más 1 por 6 es igual a 6. Como vemos, coinciden las coordenadas en la base B del vector menos 2, 6. Entonces, el conjunto B es un conjunto generador del espacio vectorial. En este caso se están cumpliendo las dos condiciones, que los vectores son linealmente independientes y que además este conjunto es un conjunto generador del espacio vectorial. Por tanto, se puede concluir que B es una base. Y esta en particular recibe el nombre de base canónica, porque como les mencioné anteriormente, es la base que utilizamos siempre cuando trabajamos en el plano. En cuanto a la dimensión de un espacio vectorial, nos referimos al número de vectores que hay en cualquiera de las bases de este espacio. Por ejemplo, si el conjunto B, constituido por n número de vectores, es una base del espacio vectorial V, la dimensión de V sería n, y lo indicamos como dimensión de V igual a n. Es decir, la dimensión de un espacio es el número máximo de vectores linealmente independientes que forman un sistema generador del espacio. Por tanto, también podemos decir que es el máximo rango que puede tener un conjunto de vectores en el espacio. Es por ello que tenemos el teorema de la base, el cual dice que todas las bases de un mismo espacio tienen la misma dimensión o igual número de elementos. En algunos casos, si no existe una base de V formada por un conjunto finito de vectores, se dice que V es un espacio de dimensión infinita. También está el caso de que como el vector nulo es linealmente dependiente, el espacio 0 no tiene base. A este espacio compuesto únicamente por el vector nulo se le asigna la dimensión 0, es decir, dimensión del espacio 0 es igual a 0, como pueden ver en la imagen. Para determinar la dimensión de un espacio vectorial es suficiente hallar la base de dicho espacio. Por ejemplo, en los que mencioné anteriormente, en R2 conocemos la base canónica, que es un conjunto formado por dos vectores, el vector 1, 1, 0 y el vector 2, 0, 1. Como está constituido por dos vectores, decimos que la dimensión de R2 es igual a 2. Y en el caso de R3, la base canónica está formada por tres vectores. Entonces, la dimensión de R3 sería igual a 3. De acuerdo con el número de vectores que componen cada una de estas bases, podemos afirmar que la dimensión de R elevado a n es igual a n. Tenemos algunas propiedades relacionadas con la dimensión que nos pueden ser de utilidad al momento de resolver ciertos ejercicios. Si dimensión de V es igual a n, puede afirmarse que, primero, todo conjunto de n vectores linealmente independientes en V es una base. Segundo, todo conjunto de n vectores que genere a V es una base. Tercero, todo conjunto de más de n vectores en el espacio vectorial V es linealmente dependiente. Y cuarto, todo conjunto linealmente independiente en V puede extenderse a una base. Si prestan atención en las dos primeras propiedades, nos indica que si el conjunto es linealmente independiente o que genera al espacio vectorial, sea cual sea el caso, se aplique la propiedad 1 o se aplique la propiedad 2, el conjunto es una base. Es decir, cuando hablamos de dimensión no necesariamente se tiene que cumplir esas dos condiciones. Siempre y cuando se cumpla una, podemos concluir que ese conjunto es una base, cuando estamos hablando de dimensión. Y en la parte inferior de la diapositiva les dejo un ejemplo de lo que sería un conjunto de n vectores, que en este caso es S. Podría estar formado por 3 vectores, 4 vectores, 2 vectores. Eso depende del espacio en el que estemos hablando.
Un ejemplo de ello sería el siguiente ejercicio. Comprobar si el siguiente conjunto de vectores es una base y calcular su dimensión. El conjunto se denomina S y está constituido por 3 vectores. En primer lugar, debemos comprobar que es una base. Para ello podemos hacer uso de las propiedades anteriores. En este caso voy a aplicar la propiedad 1, la cual me indica que si el conjunto es linealmente independiente en el espacio, es una base. Entonces, voy a demostrar que los vectores son linealmente independientes. Para ello voy a utilizar el método explicado anteriormente. Lo expresamos como una combinación lineal y comprobamos que cada uno de los escalares sean iguales a 0. Multiplicamos a por el vector 1, b por el vector 2 y c por el vector 3. Todo esto igualado al vector nulo. Al realizar las respectivas multiplicaciones, nos queda que el vector 1 es igual a 0, el vector 2 es igual a 2b menos b, b, y el vector 3 es igual a 0, c, 0, o simplemente c. Posteriormente, al efectuar la suma de componente a componente, vemos que el resultado son 3 expresiones que constituyen un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. En este punto, para resolver el sistema de ecuaciones, podríamos aplicar la regla de Cramer para hallar el valor de cada una de las incógnitas, o simplemente podríamos elaborar una matriz constituida por los componentes del vector y comprobar que el determinante sea diferente a 0. En tal caso serían linealmente independientes. Sin embargo, al reescribir el sistema omitiendo los ceros, como se debería hacer, podemos observar que nos quedaría de esta manera: a más 2b es igual a 0, a menos b más c es igual a 0 y b es igual a 0. Como ven, ya tenemos el valor de una de las incógnitas. Si reemplazamos este valor en las otras dos ecuaciones, el sistema quedaría de la siguiente forma: a más 2 por 0 igual a 0 y a menos 0 más c es igual a 0. Como 2 por 0 es 0, entonces a es igual a 0. Y como pueden observar, ya hemos hallado el valor de otra incógnita. Solo nos queda una sola incógnita por hallar. Entonces sustituimos el valor de a en la tercera ecuación. Sería 0 más c igual a 0. Y por tanto, c también sería igual a 0. De este modo, hemos hallado el valor de las 3 incógnitas, donde cada una es igual a 0. Estos valores satisfacen a la ecuación y como cada uno de ellos es igual a 0, entonces podemos afirmar que S es linealmente independiente. Ahora debemos calcular su dimensión. Como ya hemos comprobado que el conjunto S es una base, según la propiedad 1, entonces la dimensión de la base, como hemos dicho, coincide con el número de vectores que la forman. En este caso, S está compuesta por 3 vectores. Quiere decir que n es igual a 3. Por tanto, se concluye que el subconjunto S es una base y su dimensión es 3. Lo que nos indica que estamos trabajando con un conjunto de vectores en un espacio de 3 dimensiones. De esta forma, hemos finalizado con este punto del tema. Mi nombre es Cris Ángel Hernández y mi explicación se basa en el punto de transformaciones lineales. Una transformación lineal, en sencillas palabras, es una función, refiriéndonos al sentido de que inicialmente se toma un valor y como resultado obtenemos uno diferente resultante de un proceso llamado función, donde tenemos presente un dominio y un contradominio, siendo el dominio los valores que ingresamos a la función y el contradominio el valor que nos regresa dicha función. A esto lo relacionamos en álgebra lineal a modo que la función será llamada transformación, el dominio
será denominado como V y el contradominio W. A lo que estos dos conjuntos los llamaremos espacios vectoriales. En este caso, a dicha función no entrarán números sino vectores, que como resultado deberíamos obtener otro vector único y diferente. Aquí podemos tener vectores en R2 con dos componentes siendo x1 y y1, que al introducirlo a la función o realizar la transformación obtendremos un vector en R2 con componentes diferentes siendo x2 y y2, donde también podemos tener los casos de tener un vector y al transformarlo resultar en un vector R3 o viceversa. Ya con esta breve introducción de cómo funciona una transformación lineal, podemos continuar con que estas aplicaciones lineales son funciones comprendidas entre dos espacios vectoriales que preservan las operaciones de adición de vectores y multiplicación de un escalar, siendo estas las condiciones para efectuar una transformación lineal, donde su objetivo es transformar un espacio vectorial a otro aplicándose en este caso a un vector del espacio vectorial V para obtener otro vector perteneciente al espacio vectorial W. Muy bien, en cuanto a los elementos que se presentan en una transformación lineal, encontramos que el dominio es el conjunto de elementos a transformar o el espacio vectorial al cual se le aplicará la transformación. El contradominio es el espacio al cual pertenece el resultado de aplicar la transformación y la regla de correspondencia es la que asigna un elemento único de un cierto conjunto a cada elemento único de otro conjunto. Ahora detallando las condiciones antes mencionadas para efectuar una aplicación lineal, contamos con que la primera condición referente a la adición de vectores describe que para que una transformación T sea lineal, tiene que cumplirse que T de V más W debe ser igual a T de V más T de W. Y la segunda, que representa la multiplicación de escalar, expresa que si se tiene V y lo multiplicamos por alfa, que viene siendo el escalar, si se lleva a cabo esta operación, el resultado lo transformo, será lo mismo a que si se transforma el vector V y lo multiplico por alfa. Más adelante podremos ver un ejercicio donde podremos verificar si una transformación es lineal con estas condiciones. Mientras, siguiendo con la teoría fundamental de estas aplicaciones lineales, se presentan ciertas propiedades que suelen estar presentes y deben cumplirse en ciertos ejercicios. La primera propiedad expresa que la transformación vector 0 debe ser igual a un vector 0. La segunda se refiere a que la transformación lineal de un vector u más o menos un vector v debe ser igual a la transformación únicamente del vector u más o menos la transformación única del vector v. Y la tercera propiedad, que tiene un operador lineal, indica que la multiplicación de un escalar multiplicado por un vector más otro vector multiplicado y otro más va a ser igual a sacar el primer escalar de alfa 1 por únicamente el vector b1 más el siguiente escalar alfa 2 por su debida transformación del vector b2 hasta llegar al escalar alfa n y su transformación lineal del vector bn. Seguidamente, dentro de las transformaciones lineales, podemos exponer que se clasifican en inyectivas, cuando los valores del dominio son diferentes a los del contradominio, cumpliéndose kernel de T igual a 0, que comprende a los elementos de B de la transformación nula. Sobreyectivas, cuando se cumple la imagen de T igual a W referente al subconjunto vectorial W. Y biyectivas, donde hacemos referencia a que una transformación lineal es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Finalmente podemos observar un ejercicio correspondiente a transformación lineal, donde a simple vista vemos que nos están pidiendo la transformación de un vector en R2 a R3 que se encuentra definida por otra transformación.
Aquí principalmente debemos cumplir con las condiciones antes mencionadas de suma de vectores y multiplicación a escalar. Así que iniciando con la primera condición, como tenemos vectores en R2, vamos a emplear el vector U y V. Lo primero que vamos a hacer es T de U más B. Para ello, debemos sumar los vectores antes mencionados, que como resultado nos quedaría x1 más x2 y y1 más y2. Consiguiente a esto, vamos a transformar a t de u más v e igualarlo a t del vector suma que realizamos previamente. Como queremos llegar a un vector R3, vamos a utilizar la transformación que tenemos definida siendo x más y, x menos y 3y. A lo que vamos a sustituir a cada componente o valor x y y en dicho vector que transcribimos. Así que seguido esto debemos ordenar este vector de modo de que tengamos los componentes de subíndice 1 y después los de subíndice 2. Esto lo haremos para cada componente en esta operación para tener nuestro vector transformado. Así que volviendo al inicio, ya vemos que partimos de un vector R2 y generamos un vector de 3 componentes, en el cual al estar ordenado lo podemos separar y expresar como la suma de dos matrices, donde la matriz que se encuentra en color azul es T de U y la que está en verde corresponde a T de V. Entonces vemos que la primera condición se cumple, que T de U más V es igual a T de U más T de V. Pero ahora, ¿cómo sabemos que T de U y T de V está correcto? Para esto, en la siguiente diapositiva, para realizar esta comprobación tenemos que hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, a modo que tenemos que utilizar el vector de 3 componentes x más y, x menos y 3y, donde tendremos que transformar tanto T de U y V sustituyendo sus valores, sus componentes, para ver si obtenemos el mismo resultado. Y como apreciamos en pantalla, es así. Ahora, tomando la segunda condición para efectuar nuestra transformación lineal, primero tomamos el vector V, que es el que vamos a utilizar, y llevamos a cabo el siguiente producto de escalar por el vector V. Bien, cuando tenemos un escalar que multiplica al vector, sencillamente nuestro resultado es el mismo escalar multiplicado por cada componente dentro del vector, donde como resultado pueden visualizar tenemos alfa por x2 y alfa por y2. Ahora sí, transformamos este vector por el vector de 3 componentes y bueno, tenemos que sustituir los valores de cada componente x y y, quedando de la forma alfa x2 más alfa y2, alfa x2 menos alfa y2 y finalmente 3 veces la componente alfa por y2. Entonces, hacemos como el caso anterior, eliminando los paréntesis para tener nuestro vector transformado y previamente ordenado, donde podemos ver que puede ser factorizado por el componente alfa, ya que se presenta el caso de factor común, lo cual se hace para dejarlo finalmente como si estuviese multiplicando al vector. Así que ya finalizando vemos que tenemos presente T de alfa por V y alfa por T de V. Concluyendo que ambas expresiones equivalentes nos indican que se cumplieron las condiciones, por lo tanto nuestra transformación es lineal. Muchas gracias por llegar al final del video. Si te ha gustado, deja un like y pásate por los demás videos educativos del canal.